Lady Lady, podemos empezar, hija. Buenos días, profesora, y buenos días, alumnos. Mi nombre es Dileida Arroyo, 10º B, y mi tema a exponer es Derechos Civiles y Políticos. Destreza. Reconocer los movimientos de la lucha por los derechos civiles en el marco de los procesos de integración y cooperación internacional. Ok, avanzamos. Derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son dos categorías de derechos que a veces suelen estudiarse de forma conjunta. En general son derechos que protegen las libertades individuales de su quebramiento ilegal, represión por parte del poder, sea el de los gobiernos o de cualquier otro agente político, público o privado, y garantiza la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Ok, hija. Continuamos. Los derechos civiles son, entre otros, la vida, la libertad, la seguridad personal, la honra, la prioridad, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad de domicilio y la correspondencia de formar un hogar, expresar libremente el pensamiento, profesar una religión o no profesar alguna. Derechos políticos. Los derechos políticos son la libertad de opinión y expresión del pensamiento a través de los medios de comunicación social, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y escoger su residencia, el derecho de asociación con fines pacíficos. Organizador sobre los derechos civiles y políticos. Igualdad ante la ley, derechos a juicio justo, libertad de circulación, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación y participación política. Gracias. Ok, chicos. Y aquí está el cuestionario que Lady ya, que son los derechos políticos y civiles. Mencioné 3 derechos civiles y 3 derechos políticos. Ahora sí, Emily, creo que ya ingresó. Me levantas la mano, hija. Encienda la cámara, los que tienen las cámaras apagadas, que los estoy registrando. Me levantas la mano, Emily. Van a empezar. Con tus vidas positivas. Sí, licenciada, espéreme. Ahí estamos, Emily. Empecemos. Sí. Súbele un poquito más al receptor, Emily. Pero esa no es, creo. Yo le envié otra, la depositada que me dijo que le ponga preguntas. Solo le agregaste las preguntas. Ajá. No, solo haz esta, solo empieza con esta, ¿ya? Ah, bueno, ya. Luego envío las preguntas al grupo. Ya. Buenos días, compañeros licenciados. Mi nombre es Emily Vicente Santa Cruz. Hoy voy a hablar sobre la lucha de Luther King en Estados Unidos. Yo creo que en la otra sí le pusiste la destreza. Porque esta no tiene me olvidé. ¿No le pusiste destreza? No. Debías ponerle destreza. Me olvidé, perdón. Ok, seguimos. Igual es la misma destreza de Aquino. Podemos utilizar la misma destreza de Aquino porque son los derechos. Muy bien, empezamos, hija. Las personas negras en el siglo XX no pueden dar... pero licenciada, ¿puedes ir a la segunda diapositiva? Ya. Un ratito, déjame. Bueno. Un ratito. Déjame ir hasta arriba. Ya. ¿Cuál fue la lucha liderada por Martin Luther King en Estados Unidos?
Martin Luther King era activista de los derechos civiles desde muy joven. Organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamadas a derechos al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos por la gente negra de los Estados Unidos. Hija, sube un poquito al receptor, a tu audio, porque no te escucho. Ahí. Ya, un poquito más. Ya. ¿Cuándo empezó la lucha de Martin Luther King? Durante su época de activismo en las décadas de 1950 y 1960, Martin Luther King lideró diversas protestas bajo el principio de desobediencia civil sin violencia. De esta manera pudo ganar fama en el movimiento por la igualdad de los derechos civiles. ¿Cómo se celebraba el Día de Martin Luther King en Estados Unidos? En este día se celebraba la igualdad que debe existir entre los seres humanos independientemente con su raza. Como fue el gran sueño de Martin Luther King, está considerada una fecha festiva donde las escuelas y las oficinas públicas permanecen cerradas. ¿Qué buscaba Martin Luther King en su lucha? Una lucha pacífica para conseguir la igualdad de derechos civiles de las y los afroamericanos. Su gran capacidad oratoria lo convirtió en uno de los personajes más mediáticos e influyentes de aquel momento. Durante más de 10 años tuvo grandes logros en la lucha. Ay, chicos, me sale que el internet está inestable. Las personas negras en el siglo XX no podían dar sus votos, además eran tratados como antepasados de esclavos. Tenían prohibido pasar a algunos lugares o ciertos servicios, eran destinados a los blancos. En el sur, que todavía tenían fuertes sentimientos esclavistas, prácticamente no se castigaban los delitos contra la población negra. Okay. En 1955, inició el movimiento por la lucha de los derechos civiles negros, cuando Rosa Parks, una mujer afroamericana, se rehusó a entregarle el asiento del autobús a un pasajero blanco, como le ordenaban las leyes. Ella fue arrestada y sentenciada por violar la ley, pero ella propició que la comunidad durante 381 días, la población negra se rehusó a cumplir la ley que les ordenaba ceder el asiento a los blancos hasta que la ley fue abolida. Abolida. Ese es. ¿Cuáles fueron las propuestas fundamentales de Rosa Parks? Rosa Parks pertenecía a una asociación a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. Sus compañeros comenzaron una propuesta poco después de que fuera arrestada. Estamos pidiendo a todos los negros que no suban a los autobuses el lunes en protesta por el arresto y el juicio. Otro hilo de lucha en los derechos civiles fue la Gran Marcha sobre Washington, del 28 de agosto de 1963. En ella participaron varias organizaciones de los derechos civiles, trabajadores y mujeres, pero los actores principales fueron los afroamericanos encabezados por Martin Luther King, quien fue asesinado en 1968 por un radical blanco. Tuvieron 4 hijos, Yolanda, Martin Luther y Dexter y Bernice. Martin tuvo sus padres y ellos eran Martin Luther King y su madre era Alberta Wells King. Aquí podemos ver las imágenes. Este era el papá de Martin Luther King y la mamá. Gracias. Okay. Uno de los defensores de los derechos civiles y derechos humanos universales que tenemos nosotros, que no podemos decir que por el color de la piel, por el sexo, la religión, la etnia, no. Nuestros derechos son irrevocables, irrenunciables, inviolables. Y uno de los, digo yo, uno de los que levantó la voz con fuerza en los Estados Unidos, porque ellos lo que querían era libertad, igualdad de derechos, fue Martin Luther King. Activista, orador, una eminencia, un hombre preparado. Él no quería discriminación y peleaba
a que no, bueno, en ese entonces los derechos civiles de ellos, de la raza negra, de la gente negra, como los llamaban en Estados Unidos, o afroamericanos, ahora se llaman así, no sean violados, porque los derechos humanos ya desde 1948 entraron en vigencia, pero mire, en la década entre 1950 y 1960, y por el color de la piel, los negros, a los negros se les vulneraba sus derechos humanos. Y eso les voy a compartir, ¿ya? Un ratito los derechos humanos. Ok. Aquí están nuestros derechos humanos. Esto tiene que darle luego van a darle. Dice, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos, que deben ser garantizados por los estados, es decir, por el gobierno de los países. Son nuestros derechos, son inherentes a todos nosotros, son con independencia de la nacionalidad, del género que tengamos, del origen étnico, del color de la piel, de la religión, del idioma o cualquier otra condición, son nuestros derechos. Varían desde los más fundamentales, desde el derecho a la vida, es decir, que nosotros tenemos derecho desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, no que, ay, que yo no quiero el hijo, que yo me lo quiero abortar. Eso es violar un derecho, el derecho a la vida. Hasta los que van, todo lo que tiene que ver con educación, alimentación, derecho a la privacidad, a la salud, a la libertad, a transitar libremente. Por eso, con este carnet de vacunación que nos están pidiendo, están vulnerando nuestro derecho a la movilidad de libertad, de transitar donde usted desea. Mire cómo están vulnerando también nuestros derechos universal. Entonces, es equitativo, es decir, que todos por iguales tenemos derechos, pero hay momentos en que los derechos pueden ser, no pueden ser como derechos civiles, ¿verdad? Porque tenemos una sentencia ejecutada, un juicio que ya nos dieron una condena, entonces estos derechos por ahora usted no puede transitar libremente porque usted está en una cárcel, en un reclusorio. Pero eso no significa que usted no tenga sus derechos humanos. Eso sí, por eso es cuando se dio la situación en las cárceles del país, chicos, los que salieron a hablar referente a esto fueron los de los derechos humanos, que estaban vulnerando los derechos de estas personas, a pesar de que no tenían libertad, pero sus derechos humanos no son irrevocables, no son irrenunciables. Siempre van a estar allí nuestros derechos. Ok, chicos. Vámonos entonces a las preguntitas. Vamos a salir un ratito de aquí. Vámonos a las preguntitas. Sí, hija, envíalas, por favor. Envía las preguntas al grupo. Ahorita envíalas al de tarea. Ya la envié. Déjame mirar las preguntitas acá. Pues se fue. Uy, cosa inestable de internet. Señora. Esta lluvia sí que molesta. El internet. Bueno, ahora sí nos vamos a las preguntitas. Bueno, voy a hacerles una retroalimentación. Derechos civiles y políticos. Son dos categorías de derecho que a veces suelen estudiarse de forma conjunta. En general, son los derechos que nos protegen, es decir, la libertad individual por parte del poder. El gobierno es el que debe controlar, vigilar que nuestros derechos no sean vulnerados, que no sean violados, ¿verdad? Y garantizar la capacidad del ciudadano para, estos derechos nos garantizan a nosotros
para poder participar activamente de la vida civil y política del Estado al cual nosotros pertenecemos. Es decir, condiciones de igualdad sin discriminación. ¿Cuáles son estos derechos civiles? Bueno, los derechos civiles, entre otros, están, número uno, de la vida, la libertad, la seguridad personal, por eso el Estado es llamado a salvaguardar nuestras vidas de todo tipo de violencia. A la honra, como cuando usted la desprestigian, levanta falsos testimonios, supuestamente con evidencia y todo lo demás, entonces usted puede demandar por eso. La propiedad, lo que no es suyo, usted no lo puede tomar. Aún algún documento se llama plagio y por lo tanto hay una pena. La intimidad personal, nadie puede vulnerar su vida personal ni familiar. La inviolabilidad del domicilio, de que vengan, agarren sus cosas e ingresen a su domicilio. Por eso que los ladrones, cuando los cogen, ¿verdad? Ellos tienen que ir presos porque han violado su privacidad, su domicilio. Aún de la correspondencia, nadie puede vulnerar su derecho civil de que alguien tome su correspondencia, ¿verdad? Y la lea y hasta la publique. De formar un hogar, de expresarse libremente sus pensamientos, de profesar una religión, cualquiera que ésta sea, o de no profesarla. Nadie debe vulnerar esos derechos. ¿Cuáles son los derechos políticos? La libertad de opinión, de expresión del pensamiento, siempre y cuando usted no viole los derechos políticos de los demás. De los medios de comunicación social, usted puede dar su punto de vista, expresarse, de la inviolabilidad del domicilio, como ya les dije, del derecho a transitar libremente por su territorio nacional, es decir, por su país, de usted coger la residencia donde se sienta cómodo, donde usted quiera, y el derecho a la asociación con fines pacíficos, de estos grupos políticos, de estas asociaciones en bienestar de la sociedad y no de estas guerrillas o grupos armados que ahora nos estamos dando cuenta que existen en nuestro país. Y aquí están algunos de los derechos civiles y políticos. Igualdad ante la ley, se puede participar en la política, libertad de asociación, derecho a un juicio justo. Por eso es que muchas veces se demanda al Estado, porque vienen y no se ha declarado a las personas culpables y ya las sacan en la televisión y vulneran sus derechos. Así que por eso también se puede demandar. Mientras no tenga un juicio justo, por cierto, no se llega a la conclusión de que usted es o no, de que usted es culpable, nadie puede vulnerar sus derechos hasta que no se demuestre todo lo contrario. Libertad de expresión y libertad de pensamiento. Nos vamos a las preguntitas. Ok, pregunta. ¿Qué son los derechos políticos y civiles? Vamos a empezar, ¿qué son los derechos civiles? Le voy a preguntar a Domélica Belecela. ¿Qué son los derechos civiles, hija? Buenos días, hermana. Buenos días, Domélica. Sí, hija. Ya. A ver. Los derechos civiles. Sí. Ya. Los derechos civiles son... Los derechos civiles son los derechos que protegen nuestra libertad. Por la parte de, o sea, un individuo de cada gobierno, de cada región tenemos los derechos civiles, que son derechos a la libertad, derechos al estudio, derechos a la opinión. Ya.
¿Alguien más que quiera acotar con respecto a lo que son los derechos civiles? Me diga, mire, hermana, estos son los derechos civiles. Ok, entonces nos vamos a ir a los derechos políticos. Bueno, tienen, como decía aquí, los dos siempre van como agarrados, como el hermano y el otro hermano, el mayor y el menor. Deben ir allí el uno basado en el otro. ¿Por qué? Porque estos son los que nos permiten a nosotros, ¿verdad? Deben estudiarse en general conjuntamente los dos, porque estos son los, como decía Doménica, nos permiten, número uno, tener las libertades individuales para nosotros poder, ya se me fue la palabra, para nosotros poder tomar, ¿verdad? Decisiones para poder participar activamente en nuestra sociedad. Y estos nos permiten tener igualdad de condiciones, sin discriminación. Entonces, estas son las categorías de derechos, ¿verdad? Que nosotros como habitantes de un lugar geográfico, de un país, tenemos y debemos ser reconocidos por el Estado. Un ratito. Nómbreme derechos civiles y políticos. Justin Morales. Nómbreme 2 derechos civiles y 2 derechos políticos. Justin Morales. 2 derechos civiles y 2 derechos políticos. Dos derechos políticos y 2 derechos. Déjame ver, hija, que no sé quién me está escribiendo. Ya, déjame verte ahorita, ya.